de traidorzuelo que fingía ser aprista, califica a la derecha. Pero no solo es eso. Alan García no debe postular más a la presidencia, dice Javier Vallerestra. Mercedes Cabanillas, yo le pido a García que venga a defenderse ante los tribunales. Mayo del 95. Yo le pido a García que venga a defenderse ante los tribunales. Mercedes Cabanillas, ni del Castillo ni Mantilla deben ir al Parlamento. Hombre, ya, pero vamos a hablar. O sea, esto fue 5 años AM, que es antes de Mauricio. Sucedía esto en Holanda. No, pero acuérdate que yo estaba en el Foro Democrático, tú me entrevistaste el año 95, 96, estamos en toda la pelea contra Fujimori. Probablemente esos titulares estaban en un contexto político que evidentemente después los hemos discutido bastante, ¿no? Javier ya no estaba en el partido en ese momento. Eso también pasó por todo un proceso y yo ya no voy a hacer referencias históricas a eso porque la CICE hace determinado poco tiempo y se armó todo una trocatinta. Pero lo cierto es que todo eso lo hemos procesado. Y mira lo que decía Mantilla, para terminar. Somos los derrotados y ya no podemos dirigir al APRA. Agustín Mantilla dice que hay que dar un paso a nuevos valores. 17 del 5 del 95. Después de las elecciones del 95, ¿no? Pero esto es todavía más importante. Y aquí termino. APRA pide perdón por pecados, gobierno de Alan García. Y no lo dice ni siquiera un cronista, lo dice la agencia EFE. Leo el primer párrafo. Lima, mayo 22, EFE. Año 95, el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, en la oposición, rompió hoy definitivamente sus lazos con el anterior presidente peruano Alan García y pidió perdón al país por los pecados cometidos por su gobierno. La ruptura con García se produjo al ser destituidos por un plenario nacional todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido acusados de haber sido incondicionales del anterior presidente y de haberse negado a evaluar su gestión. Lo que quiero decir es que en las malas a cualquiera le pasa. Hombre. A ver. Las cosas cambian, ¿no es cierto? Te has regodeado leyendo parte de nuestra historia. Podrías encontrar lo mismo en las broncas del 80 entre Armando y Andrés. Podrías encontrar lo mismo con la renuncia de Luis Eduardo Enrique, que fue nuestro primer secretario general en el 45. Podrías encontrar lo mismo en parte de la historia. Pero eso no significa que el partido se haya dividido. Con la gran diferencia que el 45 no atañe a García, ¿no es cierto, Mauricio? Y era contra Haya. Sí, pues. Enrique fue contra Haya y hasta escribió un libro contra él. Y había sido el primer secretario general del partido. Pero nada de eso ha dividido al partido. A pesar de que todos nuestros rivales y adversarios nos han querido ver desunidos e incentivar ese tipo de declaraciones que eran momentos de crisis. Pero Mauricio, ¿para qué dividirnos si ustedes se dividían solos? Pero no, imagínate lo que... ¿Tú te imaginas lo que estás haciendo? Estás hablándome de una coyuntura del 95 cuando ahora estamos en el gobierno. Hemos ganado las elecciones. Por eso digo, en el gobierno unidos, en el poder unidos, pero en las malas desunidos. No, para ganar... Son más humanos de lo que ustedes creen, Mauricio. Tú estás fuera, sí, por supuesto, no decimos que somos todos soldados. Siempre se presentan ahí como... Pero tú estás hablando de una coyuntura con la de Fujimori. O sea, con mucho golpe fuerte contra el partido, que eso al final, claro, trae ese tipo de respuestas y desdibujamientos. Pero un poco traidorzuelo. Pero pregúntale tú a ellos lo que quieras de sus opiniones de ese momento. Eso ya yo no me voy a meter. Pero el discurrir del partido fue... En 95 García estaba proscrito. Por eso, pero exiliado. El discurrir del partido fue el de seguir combatiendo por la democracia contra la dictadura, el ser partícipe de la recuperación democrática y el ser partícipe hoy de la reconstrucción del país. Eso es el tema de fondo de todo político. Declaraciones siempre se encontrarán, momentos de pugna siempre encontrarán, lo importante es que después se unen. Una profecía medianamente inteligente va a ser entonces que cuando ustedes pierdan el poder en las próximas elecciones, si lo pierden, desde luego, si lo pierden, le pueden ganar, las vacas flacas van a empezar de nuevo, ¿eh? No, porque ustedes en el poder son muy fuertes. Y también abajo, porque cuando hemos estado en la oposición con Toledo, muy unidos, cuando hemos estado, mira, de los 80 años que tenemos, casi hemos estado en el poder solamente 8. No, me refiero a los últimos años. Me refiero a la época García, la era García, que es totalmente distinta, ¿no? Pero mira, con Haya era completamente diferente. Está bien, César. Hoy día Bellavista dice en un artículo, Haya es el APRA, ¿no? Estás un poco buscando un sueño de alguna izquierda de los 70 que quería ver a como dé lugar al APRA dividido. No, hombre, qué sueño de la izquierda, imagínate. Porque una cosa es que haya debate feroz, que debate y discusión. No se lo soñarán los comunistas. Déjame contestar. Una cosa es que haya debate
pero nunca ha habido fraccionamiento. Lo que en otros partidos siempre significaba ruptura, para nosotros puede haber significado debate que salió fuera, pero nunca ha habido fraccionamiento. ¿No te acuerdas de las bases hallistas de Townsend? Por eso, pues, entonces eso sí es fraccionamiento. En el año 80, pero al final el partido mantuvo su unidad. Sí, pues, pero perdieron a Townsend. Que era una manera, desafortunadamente. Era una manera de perder un lado. Pero él se fue. Brillante de la. Él se fue del partido, no quiso regresar, pero estamos hablando de hace 30 años, mi querido César. Sí, yo lo sé, pero tú me estás diciendo que tienen un récord de unidad así inmaculado. Es que no, unidad sí ha habido. El partido no se ha fraccionado ni se ha dividido, ni tú habrás tenido dos APRAs nunca en la historia del Perú. Yo he entrevistado a dos APRAs. Compara tú, por ejemplo, el APRA con el movimiento peronista. Dividido en 7 facciones. Pero por supuesto. Y entonces, lo esencial es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora, Rafael Rey firmó una vez una cosa muy fea contra García, ¿no? Declarándolo virtualmente digamos... Hasta ahora me estás haciendo preguntas de terceras personas a las que debería preguntarle a ellos. No, pero quiero preguntarte lo siguiente. Firmó una cosa muy fea contra García siendo congresista. Pero años más tarde, en el año 2003, escribió un artículo que publicó en La Razón, alabando al almirante Macera, asesino uniformado argentino de la Junta de Videla. Un artículo escabroso, espeluznante. Jamás había leído yo algo parecido en un hombre que se dice y es católico, apostólico y romano. La pregunta es, ¿qué hace Rey con el APRA, Mauricio, por amor de Dios, y de ministro de Defensa? Si se equivocó al escribir contra Alan García y firmar un documento, puede haberse equivocado al analizar al almirante Macera, y es un hombre que ha mostrado con sus actitudes los arrepentimientos de lo que pudieron significar esas posiciones extremistas y está trabajando y colaborando en forma decidida y democrática. Eso es todo lo que te puedo decir. Ahora, si tú tienes preguntas precisas sobre su discurrir ideológico, yo no soy responsable de una persona que no milita en el partido. Y en segundo lugar, pregúntaselo a él. Yo lo único que te puedo decir es que como ministro es una persona que está trabajando Te lo pregunto a ti porque el doctor García no me contesta el teléfono hace 7 años. Y yo estoy a punto de verte en la lágrima, por eso no te burles. Es que es muy asiago. No me burlo, pero muy asiago para un periodista llamar y que no te conteste en 7 años. Muy bien. La segunda cosa es esta, Mauricio. ¿Qué autocrítica de verdad podrías hacer respecto de este periodo? Bueno, creo que fuimos ilusos en suponer que podíamos cambiar la forma de tomar decisiones dentro del Estado. Y creo que nos hemos chocado contra una pared y no hemos tenido la capacidad de una convocatoria real que implique la reforma de fondo del Estado, salvo el tema de la descentralización. Hemos trasladado los problemas del Estado, que es un Estado elefantiásico, en un pantano, se los hemos trasladado a las provincias, dándole recursos, dándole prerrogativas y todo, pero con los mismos problemas. Y por eso es que los presidentes regionales y los alcaldes no pueden, pese a que tienen dinero, asumirlo en función de obras. Ese me parece que es el gran problema. ¿Y qué faltaba ahí? Yo creo que ha faltado más decisión y quizá más audacia en proponer un proyecto que permita un estado de excepción en materia de toma de decisiones a nivel del Estado. Creo que hemos fracasado también, y ahí es un conjunto ya mucho más complicado en el Congreso de la República por su atomización y su desconfianza, incapaz de dar una ley importante, incapaz de dar una ley de fondo. Y creo que el Poder Ejecutivo, por la búsqueda de los consensos con otras personas que vengan de la tecnocracia, que vengan de otras vertientes políticas, ha sido demasiado concesivo en la materia de la acumulación de distintas vertientes, y entonces eso también frena. La política del consenso es buena, pero a veces frena. Y una de las cosas en la que yo diría que más hemos frenado es en la reforma del Estado. Pese a todo ello, se ha reducido la pobreza, se ha descentralizado el país, se ha bajado la mortandad infantil, ha bajado el analfabetismo, y creo que los resultados están como hubiese sido si hubiésemos logrado hacer una auténtica reforma y que los funcionarios que adopten estas decisiones políticas pudieran haberlo hecho de manera más efectiva. Creo que habríamos avanzado mucho más rápido, ¿no? Mauricio, pero no es que cualquier posibilidad de reforma, se frustraría por esta alianza con los sectores conservadores, con los más conservadores sectores del país. No, al final de cuentas, el APRA actual no es el paisaje clarísimo de la derrota no nacional, sino mundial de la socialdemocracia.
No. Al contrario. Porque yo me hago una reflexión antes de que tú hables, pequeñita. ¿Dónde hay socialdemocracia ahora cuando el estado de bienestar está castigado y amenazado? Cuando el neoliberalismo está en todo el mundo, cuando el mercado laboral está absolutamente acribillado por una serie de desregulaciones que han permitido precisamente el ahorro capitalista. En fin, ha ganado pues la derecha en el mundo. Sí, pero va a volver a perder, porque la derecha ha ganado sobre la base de una crisis económica del capitalismo y neoliberalismo, cuyos efectos se van a empezar a sentir en los países europeos sustantivamente, y va a recuperar la socialdemocracia, estoy convencido. Allá. Sí, y eso va a rebotar acá. Pero la derecha ha ganado en el Perú con el APRA. No, este es el gobierno más, para ponerlo en tus términos que no son muy claros a nosotros, socialdemócrata que ha tenido la historia del Perú. Porque mira, el neoliberalismo de Alejandro Toledo, que tuvo 60 meses de crecimiento, no significó nada en cifras de reducción de la pobreza. Él encontró 50% en el 2001 y dejó 50% en el 2006. Eso no lo dicen ellos, ¿eh? Bueno, bajó un punto, eso es lo que ellos dicen. La dejamos en 48 y estaba en 50. Nosotros, por sola decisión política, Mauricio, César, acabas de... ahí están las cifras. Acabas de calumniar. No, absolutamente. ¿De dónde? Farid Matuk dice que 4. Por favor, por lo menos. Vamos a las cifras reales. Farid fue funcionario de Toledo, pues entonces está sesgado. Yo te voy a las cifras del Banco Mundial. 50 a 50. ¿Quieres ser generoso? De 51 a 49, 2%. Pero con la sola decisión política del gobierno aprista, eso es puro izquierdismo democrático, que yo le llamo, se redujo la pobreza en estos 2 años a 36%. O sea, ¿por qué se redujo la pobreza? Hay solo 2 respuestas. Si se redujo porque era por sí mismo chorreó y el gobierno no hizo nada, entonces es el triunfo del neoliberalismo. Funciona el neoliberalismo porque chorrea. Pero si en realidad se quiere reconocer que el gobierno fue el que tomó decisiones... Eso dicen en Chile. Sí, pues, pero acá eso dice Andrés Oppenheimer. Pero acá no, que el gobierno, que el modelo funciona. Sí, pero no funciona, porque Toledo lo demuestra. En cambio aquí sí funciona, por decisión política de descentralizar, de ir fuerte hacia los programas sociales y de generar empleo, es que se redució la pobreza, no hay otra respuesta. Entonces, eso quizá... O sea, el gobierno del APRA no es un gobierno de centro-derecha. Es un gobierno de izquierda democrática. César, este es el gobierno, mira, con esas cifras yo te diría que es el gobierno más revolucionario de la historia de Perú. Pero en ese sentido, en el sentido de la redistribución, ¿de eso estás hablando? El gobierno de Odría fue todavía más importante. Falso. Falso no, las unidades escolares, el Estado eso no fue redistribución. Eso fue chorreo, el precio del cobre, la guerra de Corea. Sí, todo eso se concentra en pocas manos. Porque cuando y ahora está en muchas manos. Por eso está la redistribución. O sea, que los que han dejado de ser, los 5 millones que han dejado de ser pobres, que eran ricos. Perdóname. ¿Y cómo se mide la pobreza? O sea, aquí vendes chicles y ya tienes un puesto. No, Mauricio. No se mide. Sí. Aquí ganas 120 soles y ya no eres pobre. Con 119 eres pobre con 120. Se hace con índices de desarrollo humano. Se mide niveles de acceso a las condiciones de salud, a la educación. Hay una serie de factores. Hay una discusión sobre eso enorme. Sí, yo lo sé, la estadística es así. Enorme. Pero nadie puede negar. Hay gente que habla de la ingesta calórica. Pero nadie puede negar que este es el único gobierno de la historia del Perú que redució la pobreza. Odría no la redujo. Tan es así que todos los historiadores... Todos los historiadores ganó las elecciones en Lima en el año 62 gracias a que redujo. No, fue clientelismo, que no es lo mismo, César, y tú lo sabes. Todo el proceso de migración del campo a la ciudad comenzó con Odría, ¿o no? ¿Acaso no comenzaron en ese momento las invasiones y los pueblos jóvenes con Odría? Ese fue el reflejo de que Odría no resucitó. Si Haya resucitara, ¿estaría feliz? Sin duda. Todo lo que se está haciendo... ¿Cuál Haya? El último Haya. El Haya. No había Haya primero ni Haya último. Ay, no, es una sola persona. Es una sola persona integral. ¿El Haya antiimperialista estaría feliz? Haya siempre fue antiimperialista. ¿Y usted muy feliz? Pero estoy sin duda convencido de eso. Haya desde el antiimperialismo y el APRA dijo que había que... En el caso de Tourán son antiimperialistas, Mauricio. Está llegando a un nivel florentino de exquisito cinismo político que ya parece literatura, te lo juro. Es un homenaje. Mira, estoy rindiendo un homenaje. César, periodistas como tú decían que Haya de la Torre era claudicante porque había dicho en una teoría que el imperialismo tenía una etapa positiva cuando se incorporaba a nuestras realidades, ¿no es cierto?
Yo nunca he dicho eso, jamás he dicho eso. A ver, sácame una prueba. Nunca. Me hubieses dicho que hubieses traído tu archivo mío y yo traía el ¿Cómo va a archivo ser mío. eso claudicante? ¿Cómo va a ser eso claudicante? César, ¿Qué cuando tiene tú que eras claudicante periodista eso? en los 70 y entrevistaste a Aya, escribiste un prólogo en el que decías que lo mirabas con mucha desconfianza porque había sido un hombre... Aya me dio 5 horas de su vida para Así una es. larga entrevista Y cuando tú y no tuvo una sola Y no queja solo a la allí. hora de la transcripción. Y no solo allí. Y reconocí Tú en él un escribiste- hombre brillante. Muy bien, culto, porque lo conociste inteligente. allí. Muy bien. Entonces, Un hombre que tenía un libro de Vallejo dedicado por así es, Vallejo. y que había leído García Márquez y a ti te sorprendió y a César León. No solo eso, sino que había leído el último libro sobre las haciendas azucareras de Peter Claren. Y tú llegaste prejuiciado a esa entrevista, lo escribiste No, ahí. no. Tú lo escribiste, tú Claro, dijiste que habías llegado. yo no salí, digamos, transformado en aprista, discúlpame, pero simplemente salí reconociendo en Aya a un gran Eso, tipo. César, eso lo escribiste. Entonces, Bueno, por eso yo lo muy estoy bien. diciendo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿a qué voy? A que voy a que cuando Aya de la Torre, teniendo 23 años de edad, antes de la fundación del APRA, va a las minas de Quirubilca y los obreros de Quirubilca le dicen, para nosotros el imperialismo significó empleo, es que Aya de la Torre esgrime esa teoría del lado positivo del imperialismo. Contra esa teoría, durante 60 años, los comunistas y el gobierno de Velasco le dijeron claudicante. Y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos tratando con el capital para que genere empleo, haciendo que esa inversión sea al mismo tiempo generadora de empleo y protectora del medio ambiente. tratan con el capital a veces de rodillas, Mauricio. No es cierto. En el caso de Doerran, por ejemplo, el No, tema es... yo no hablo de Doran, que eso ya, ese es el AMPA. Doran ya es el AMPA. Y hablo con el capitalismo, hablo del capitalismo, o sea, no hay modificación a ningún contrato porque los contratos son blindados. Bueno, pero cuando se trata de fregar al trabajador, ahí sí cambian. Las empresas, digo, ¿no? Ahí sí cambian. Pero ¿No crees que son muy blandos, puede a veces, negar, Mauricio? César, nadie puede negar que en este gobierno es donde mejor se protegieron los derechos laborales. Falta mucho, por supuesto. Pero mientras el señor Toledo tenía 2 inspectores laborales, nosotros tenemos más de 400. Última pregunta, Mauricio. ¿Por qué le dijiste señorito Alcantarilla Mirko Laura? ¿Cómo te gusta revivir cosas? ¿Ya para qué? Si eso cumplió su cometido. ¡Qué horror! Yo no había visto esta columna, alguien me la mostró. ¿Por qué? ¿Tú no habías visto la que él escribió contra mí? Pero No, esa no la vi. ¿Qué decía? César, yo jamás... ¿Qué decía? Decía una serie de cosas contra mí, muy duras, durísimas y gratuitas. Y yo le contesté, César, yo soy una persona que soy dirimente en mis palabras, pero siempre respondiendo, nunca atacando. Yo soy una persona que me defiende. No, esa fue una columna de defensa. Tú eres el cancerbero, aprista. Yo soy un jacobino, nada más. No. No soy un cancerbero. No, tú eres gracias a tu oratoria, a tu capacidad y a tu elocuencia, tú eres el sicario verbal de la en el Congreso. A ti te tienen terror, viejo. El otro día Johnny Lescano se ha parado para decir algo ante el ministro de Defensa. Has salido tú como un bulldozer, viejo. Bueno, Y te lo has llevado así, como si fuera realmente un caterpillar. bueno, lo tomo como un halago, es mi papel, soy el secretario general del partido. ¿O tú crees que un secretario general debe estar todo remilgoso, No. posesivo, nada? Yo me siento cómodo en el papel que tengo. ¿Sí? Muy cómodo. ¿Y tú le rindes un homenaje tácito al Búfalo Pacheco? ¿Al Búfalo Barreto? Sí, a Barreto sí. Al Búfalo Barreto. Sí, claro. Barreto era un hombre encojonado, pues. ¿Te sientes su reencarnación? No tengo la capacidad de asaltar un cuartel. No tengo esa capacidad. Pero sí hay que admirar a las personas que en su momento la tuvieron. Eso sin duda, sobre todo frente a dictaduras. Gracias, Mauricio. Gracias. Mauricio Mulder. Encantadora secuencia, ¿no? Sí. Gracias a Mauricio, de luego no por mí, por supuesto. Regresamos en parte.